Bueno, buenos días. Hoy voy a hablar sobre un tema que me parece muy interesante, los microplásticos. ¿Y por qué? Pues resulta que el fin de pasado estuve en Beaux-Arts, no sé si lo conocen, es un centro cultural que hay en Bruselas, que alberga un cine, también tiene teatro, hay exposiciones, la verdad que está muy bien, y tenían una exhibición sobre el plástico, el medio ambiente, los hábitos de consumo, en fin, que me animé y fui a verla. Pues bien, tenían una sección dedicada a los microplásticos y yo nunca había ido a hablar sobre este tema y es cierto que cada vez se habla más sobre ello y yo lo desconocía totalmente. ¿Y qué son? Pues son unas partículas sintéticas diminutas que están por todas partes, desde el hielo del Ártico hasta la sal con la que condimentamos nuestra comida. Sorprendente, ¿verdad? Se encuentran en nuestra ropa, en el aire que respiramos, aterrizan en la comida y obviamente acaban en nuestro tracto digestivo. ¿Y qué sabemos sobre ellos? Pues dándome yo una vuelta por allí aprendí que cada vez están más presentes en nuestra vida. Pero, ¿qué son exactamente estos microplásticos de los que tanto se habla? Pues bien, en el año 2005, el Instituto de Salud Pública y Medio Ambiente de Holanda propuso una definición muy detallada. Son partículas sólidas y sintéticas, como decía, de tamaño inferior a 5 milímetros. Además son insolubles en el agua y presentan una capacidad muy baja para degradarse. Provienen de fuentes muy diversas, principalmente, como pueden imaginar, de la degradación de materiales plásticos de mayor tamaño, que como no desaparecen del todo, terminan siendo plastiquitos muy pequeños. Pero también provienen de productos de cosméticas, pinturas, neumáticos, limpiadores multiusos, etc. Desde hace algunos años la comunidad científica tiene a los microplásticos en el punto de mira, ya que hablamos de un problema medioambiental a escala global. De acuerdo con un informe de 2015 de la revista Science, cerca de 8 millones de toneladas de plástico entran en los océanos del mundo entero al año. Muchos de estos residuos son escandalosamente visibles, como es el caso de la famosa isla de basura en el Pacífico. Pero en otros casos, como el de los microplásticos, la contaminación es un poco más difícil de detectar. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Hay riesgos para la salud humana? Bueno, pues hay un poco de confusión al respecto. ¿Estamos hablando de un problema de seguridad alimentaria realmente o no? Como decía, los microplásticos pueden entrar en la cadena trófica de muchas formas. Y como ya hemos visto, están presentes en nuestras vidas. Los ingerimos a través del agua del grifo o de la sal que añadimos a la comida. Según otro informe publicado en 2017, la presencia de estas partículas en los alimentos está ya identificada como un riesgo emergente en la Unión Europea. Pero existe todavía una falta de información sobre los mismos y en particular sobre su toxicidad. Por ejemplo, otro de los aspectos que es necesario estudiar para comprender mejor los efectos de los microplásticos es su papel como caballos de Troya. Curioso, ¿no? Bajo determinadas condiciones, los microplásticos podrían ser vehículos a los que se adhieren determinadas partículas tóxicas y también agentes liberadores de las mismas. Y ahí podría estar realmente el verdadero problema de los microplásticos. Y bueno, un poco para concluir, ¿qué soluciones hay sobre la mesa? Por ejemplo, a principios de 2018, Reino Unido anunciaba la implantación de una medida para prohibir la comercialización de cosméticos que contengan microplásticos. Bueno, se trata de un paso importante que sin duda denota que la gente se preocupa sobre este tema. Sin embargo, la fracción de microplásticos que proviene de cosméticos es mínima y la mayor parte proviene, como hemos dicho, de la degradación de plásticos de tamaño superior. Si queremos luchar contra los microplásticos, debemos luchar contra los plásticos en general. No hay otra forma de solucionarlo. Y bueno, aunque en España aún no tengamos una legislación específica al respecto, desde el Ministerio de Transición Ecológica nos informan
de que el asunto está en la futura hoja de ruta del Gobierno y se intentará avanzar a la par de la Unión Europea. En fin, en todo caso, y tras muchos años de insistencia y denuncia por parte de organizaciones ecologistas y de la comunidad científica, parece que por fin el problema ambiental que suponen los plásticos y, por ende, los microplásticos ya está en la agenda política. Y bueno, yo salí de la exposición en el Beaux-Arts y a la salida me encontré un póster gigante que estaba anunciando una exposición sobre la sexualidad humana y había una pregunta gigante que decía, ¿el tamaño importa? Y yo me dije, pues sí, la verdad que importa y mucho. Muchas gracias.